En un mundo lleno de superhéroes, un joven huérfano llamado Lester viaja en autobús leyendo cómics. Pero, a diferencia de los demás, él está cansado de ver cómo los villanos siempre terminan perdiendo. Por eso empieza a imaginar sus propias versiones de las historias, viéndose a sí mismo como un poderoso supervillano llamado el huérfano. En la escuela, varios chicos se burlan de él por ser un fanático de los cómics y le dicen que nadie va a adoptarlo siendo tan raro. Humillado, Lester toma una decisión: convertirse en secuaz de un villano. Existe un programa especial para personas que quieren trabajar para genios malvados, y años después, cuando cumple 16, finalmente logra entrar. Su primer destino es la fábrica del villano Glutonator, una enorme planta de queso radiactivo usada como arma. Allí conoce a Hank, un trabajador bastante serio que lo encuentra jugando con una pistola láser. Cuando Lester le cuenta emocionado que sueña con convertirse en supervillano, Hank le recomienda que abandone esa idea, porque muy pocos secuaces logran llegar tan lejos. Pero Lester no piensa rendirse. De repente, la fábrica es atacada por el grupo de superhéroes conocido como Fuerza 5. Los héroes atraviesan el techo y comienza una batalla caótica. Los secuaces intentan defenderse usando armas de queso radiactivo, pero el equipo de héroes es demasiado poderoso. Los gemelos del grupo lanzan ráfagas de energía con sus pompones, Slap Happy usa su cuerpo elástico para derribar a todos a su paso y Nick of Time se mueve tan rápido que nadie puede tocarlo. La pelea termina destruyendo toda la fábrica, así que Hank y los demás intentan escapar antes de quedar atrapados entre los escombros. Durante la huida, Lester intenta enfrentarse a uno de los héroes usando una pistola de queso, pero termina acorralado al borde de un puente roto. Justo cuando está a punto de ser capturado, Hank aparece y salva al chico golpeando al héroe con una llave inglesa. Después de escapar, Hank le dice a Lester que deje atrás el sueño de convertirse en secuaz, pero el muchacho sigue decidido. Como la fábrica quedó destruida, ambos terminan viajando a la isla secreta de la Unión del Mal para buscar un nuevo trabajo. Ahí descubren que Hank está metido en problemas por haber salvado a Lester durante el ataque. Como castigo, lo obligan a hacerse responsable del chico como su aprendiz. Sin muchas opciones, los dos viajan juntos a Ciudad Supervillano para buscar empleo. En la feria de trabajos se reúnen con varios excompañeros de la fábrica, aunque las cosas no pintan nada bien. Uno de ellos, Doug, perdió su cuerpo durante el ataque y ahora solo queda su cabeza unida a un pequeño planeador. Además, casi todos los grandes villanos ya contrataron nuevos secuaces, así que Hank y Lester terminan aceptando trabajo en el Museo de Villanos. Mientras limpian el lugar, Lester queda fascinado con las reliquias de antiguos criminales famosos. Lo que más le llama la atención es la historia del bandido del tiempo, un poderoso villano atrapado dentro de un diamante mientras intentaba conseguir una misteriosa esfera capaz de cumplir cualquier deseo. Pero Hank no tiene paciencia para esas historias y obliga a Lester a seguir trabajando. Durante la limpieza, Hank se reencuentra con Jolene, la curadora del museo y antigua compañera suya cuando ambos trabajaban para el Barón Blackout. Rápidamente queda claro que todavía existe cierta química entre ellos. Hank intenta invitarla a salir, pero el momento se arruina cuando Lester accidentalmente destruye una de las piezas restauradas del museo. Lester intenta arreglar el desastre que causó en el museo, pero en ese momento Jolene recibe una llamada urgente y tiene que regresar rápidamente a su laboratorio. Por suerte, deja olvidada su tableta, así que Hank aprovecha para ir a devolvérsela mientras Lester continúa limpiando. Pero, como siempre, el chico vuelve a distraerse mirando los objetos del museo. Sin darse cuenta, resbala con el trapeador y termina chocando contra una enorme caja metálica. Dentro encuentra un extraño casco junto a unas advertencias que hablan de una armadura experimental. Sin pensarlo demasiado, Lester decide probárselo. En segundos, la armadura comienza a ensamblarse alrededor de su cuerpo. El traje está equipado con rayos, cohetes y lanzallamas, pero Lester no tiene idea de cómo controlarlo. Todo empieza a dispararse sin control y el museo queda hecho un desastre. Al escuchar las explosiones, Hank corre a ver qué ocurre y encuentra a Lester atravesando paredes y techos mientras intenta detener la armadura. Hank le grita que se quite el traje, pero el chico no puede hacerlo y termina saliendo disparado fuera del museo. Para evitar más problemas, Hank escapa antes de que los robots de seguridad noten lo ocurrido. Aunque eso no es muy difícil, porque todos están distraídos viendo las noticias. En televisión aparece el famoso Capitán Superior dando una entrevista después de salvar el mundo otra vez. El héroe admite que está aburrido de enfrentarse a villanos débiles, aunque menciona que ya circulan rumores sobre un nuevo enemigo misterioso. Varias personas aseguran haber visto a una figura blindada causando caos por toda la ciudad.
Y ese supuesto villano no es otro que Lester. Después de pasar horas atrapado dentro de la armadura sin poder controlarla, el chico termina apareciendo en el apartamento de Hank, destruyendo prácticamente todo. Cansado de los problemas, Hank explota y le dice que ya no quiere ser su mentor. Lester intenta explicarle que todo fue un accidente y que solo se puso la armadura por curiosidad, pero ahora no puede quitársela y necesita ayuda urgente. Justo cuando el traje está a punto de disparar otra vez, Hank tiene una idea y le dice al chico que abra el casco. Sorprendentemente, eso hace que la armadura se detenga por completo. Aún así, para evitar más desastres, Hank deja inconsciente a Lester de un golpe. Mientras tanto, lejos de la Tierra, una enorme nave espacial aparece orbitando el planeta. Dentro viajan varios secuaces esperando el regreso de su líder. Poco después aparece el temido Barón Blackout, quien llevaba desaparecido 10 años. Ahora ha vuelto con nuevos planes para conquistar el mundo, pero antes quiere comprobar qué tan leales siguen siendo sus hombres. Así que comienza a interrogarlos uno por uno, y cualquiera que falle es transformado en un extraño zombi viscoso usando un arma especial. El problema es que casi todos fracasan, dejando al villano con un ejército inútil de muertos vivientes. Necesitando nuevos secuaces, Barón Blackout le ordena a su ayudante Biff que vaya a la Unión del Mal para reclutar más voluntarios. Por otro lado, Hank lleva a Lester a casa de Jolene. Ella sigue molesta por el desastre del museo, pero Hank le explica que el chico está atrapado dentro de una peligrosa armadura y que necesitan quitársela antes de que empeore todo. Entonces Jolene los lleva a su laboratorio y revela algo importante. Esa armadura pertenecía a un villano llamado Ultimatum, quien tampoco logró controlarla y terminó estrellándose contra una montaña. Con ayuda de Hank, Jolene sujeta a Lester a una mesa para examinar el traje. Pero apenas el chico despierta, los propulsores se activan y la mesa sale disparada por todo el laboratorio. Después de varios golpes, Jolene logra calmar a Lester y justo en ese momento los propulsores se apagan. Ahí descubren que la armadura responde directamente a las emociones de quien la usa. Jolene cree que lo mejor es quitarle el traje cuanto antes, pero Hank empieza a pensar diferente. Cuando ella se aleja un momento, él aprovecha para hablar con Lester y le dice que ha cambiado de opinión. Ahora quiere entrenarlo para convertirlo en un verdadero supervillano. Lester se emociona muchísimo cuando Hank le dice que lo entrenará para convertirse en supervillano. Sin perder tiempo, ambos escapan del laboratorio de Jolene y se esconden en un depósito lleno de chatarra y autos destruidos. Ahí, Hank improvisa un campo de entrenamiento usando piezas de coches viejos y maquinaria abandonada. Antes de empezar, Lester le pregunta cómo terminó convirtiéndose en secuaz, y Hank finalmente decide contarle su historia. Hace años, él también soñaba con convertirse en un gran supervillano. Incluso trabajó junto a Jolene para el temido Barón Blackout. Pero todo cambió durante uno de los ataques del villano. En medio del caos, el varón apuntó con su arma hacia un autobús lleno de jóvenes inocentes. Hank y Jolene intentaron detenerlo, pero el villano no quiso escuchar. Justo en ese momento aparecieron el Capitán Superior y Fuerza 5. El Barón Blackout decidió enfrentarse a ellos, pero cuando intentó usar su poderosa arma, esta dejó de funcionar. Al darse la vuelta descubrió que Hank había destruido el mecanismo con un hacha para impedir el ataque. Lester reconoce inmediatamente la historia porque apareció en uno de los cómics de Fuerza 5. Ahí hablaban de un secuaz que terminó traicionando a su jefe para salvar vidas. Después de aquel día, el Barón Blackout desapareció durante 10 años. La mayoría de sus secuaces abandonaron todo y Hank terminó castigado, sobreviviendo con trabajos mal pagados. Pero ahora cree que todavía puede arreglar su vida ayudando a Lester a convertirse en un verdadero villano. Así comienzan los entrenamientos. Usando la armadura, Lester aprende poco a poco a controlar sus emociones para manejar mejor el traje. Practica disparando rayos láser, volando con los propulsores y esquivando obstáculos creados con restos de autos y metal. Después de varias horas, finalmente logra dominar la armadura casi por completo. Ahora que Lester ya puede controlar el traje, Hank decide dar el siguiente paso con su plan. Más tarde, ambos se reúnen con Jane y los demás excompañeros de la fábrica. Hank les explica que necesitan volver al museo sin que nadie los descubra, y aunque no entienden del todo el plan, el grupo acepta ayudar. Todos se disfrazan de robots para distraer a los guardias de seguridad, y gracias a eso Hank y Lester logran infiltrarse otra vez en el museo. Su objetivo es llegar hasta la sala donde permanece atrapado el bandido del tiempo dentro del enorme diamante. Ahí Hank finalmente revela la verdad. Quiere usar la armadura de Lester para destruir el diamante y recuperar la misteriosa esfera capaz de cumplir cualquier deseo. Lester piensa que es una pésima idea,
pero termina aceptando. Dispara un rayo contra el diamante, aunque no pasa absolutamente nada. El chico cree que el plan es imposible y está listo para rendirse, algo que decepciona muchísimo a Hank. Entonces empieza a provocarlo, diciéndole que jamás será un verdadero supervillano porque se rinde demasiado rápido y siempre será la burla de todos. Las palabras golpean fuerte a Lester. Lleno de rabia, libera una gigantesca explosión de energía que finalmente destruye el diamante y deja libre la esfera. Hank lo toma rápidamente y luego le pide disculpas al chico, confesando que solo lo provocó para sacar todo el poder de la armadura. Pero el ruido de la explosión alerta a los guardias del museo, quienes rodean la sala y les exigen que entreguen la esfera. Hank se niega, así que ambos escapan usando la armadura y salen volando a toda velocidad antes de ser atrapados. Tras una complicada huida, regresan al desguace donde Jane y los demás ya los esperan. Todos quieren saber qué ocurrió, pero Hank va directo al punto y les muestra la esfera legendario. Según la leyenda, ese objeto puede convertir cualquier sueño en realidad, y Hank ya sabe exactamente qué desea pedir. Quiere volver al pasado y evitar convertirse en secuaz, para así poder empezar su vida desde cero y tomar un camino diferente. Hank les explica a sus amigos que la esfera también podría cumplir sus deseos, pero ninguno acepta usarlo. A pesar de todo lo que han pasado, ellos no quieren arriesgar su amistad ni cambiar las vidas que construyeron juntos. Poco después aparece Jolene, quien vio a Hank y Lester escapar del museo. Ella le suplica a Hank que no use la esfera, ya que nadie sabe las consecuencias que podría traer cambiar el pasado. Pero Hank ya tomó su decisión y lanza la esfera al suelo para activarlo. Sin embargo, Lester logra atraparlo en el aire y la armadura lo absorbe. El chico le dice a Hank que alterar el pasado podría poner en peligro a todos y que no vale la pena hacerlo solo por un deseo egoísta. Al darse cuenta de que Hank solo pensaba en sí mismo, Jane y los demás se marchan decepcionados. Jolene y Lester también se van, dejando a Hank completamente solo. Sintiendo culpa por todo lo ocurrido, Hank regresa a su apartamento, recoge el dinero que tenía ahorrado y prepara sus cosas para abandonar la ciudad. Pero antes de que pueda escapar, el jefe de seguridad de la isla aparece junto a varios robots y lo arresta por los problemas causados en el museo. Mientras tanto, Jolene lleva a Lester a su laboratorio e intenta quitarle la armadura usando una máquina de alta frecuencia. Pero está tan afectada por la discusión con Hank que apenas logra concentrarse y el aparato empieza a lanzar descargas eléctricas por todas partes. Lester intenta convencerla de que le dé otra oportunidad a Hank, recordándole que, a pesar de sus errores, varias veces le salvó la vida. Los dos siguen probando distintas maneras de quitar la armadura, pero nada funciona. Entonces Jolene recuerda algo importante: el traje responde directamente a las emociones. Según ella, si Lester logra entrar en un estado de completa tranquilidad, la armadura debería desprenderse sola. La científica le pide que piense en un recuerdo feliz, aunque Lester admite que hace mucho no se siente realmente así. Después de intentarlo varias veces, finalmente recuerda los momentos que pasó entrenando junto a Hank en el desguace. Ese recuerdo lo llena de calma y felicidad. Y justo entonces, la armadura finalmente se separa de su cuerpo. Pero el alivio dura muy poco. La enorme nave del Barón Blackout aparece sobre Ciudad Supervillano y comienza el ataque. Con ayuda de Biff, el villano captura a Jane, Stu y Jacob, obligándolos a convertirse en sus nuevos secuaces. De lo contrario, los transformará en zombies viscosos con su arma especial. Sin otra opción, los tres aceptan. Después, el Barón transmite un mensaje a toda la ciudad anunciando que finalmente comenzará su plan de dominación mundial. Para demostrar que habla en serio, empieza a disparar contra distintos lugares de la ciudad, incluyendo el laboratorio de Jolene. Luego advierte que cualquiera que se niegue a servirle terminará convertido en un monstruo viscoso. Tras eso, el Barón Blackout abandona la isla para buscar venganza contra Fuerza 5. Al mismo tiempo, el jefe de seguridad transporta a Hank hacia prisión cuando ambos ven el ataque del Barón sobre la ciudad. Preocupado por sus amigos, Hank logra escapar y provoca un accidente en plena carretera. Después de derribar al jefe de un golpe, corre rápidamente hacia el restaurante buscando a Jane y los demás. Pero al llegar, descubre que solo Doug logró esconderse. Mientras tanto, el Barón Blackout encuentra la base de Fuerza 5. Los héroes se burlan de él por haber desaparecido durante 10 años, convencidos de que volverán a derrotarlo fácilmente. Pero esta vez las cosas son diferentes. Usando su arma, el Barón transforma a los 5 superhéroes en zombies viscosos en cuestión de segundos. Con Fuerza 5 fuera del camino, el villano se prepara para conquistar el resto del mundo. Muy lejos de ahí,
Lester y Jolene salen del sótano del laboratorio después de esconderse durante el ataque, sin imaginar que la situación acaba de empeorar muchísimo. Poco después, Doug aparece con un mensaje de Hank diciendo que fue solo a enfrentarse al Barón Blackout. Al escuchar esto, Lester y Jolene deciden ir a ayudarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Hank se dirige directamente hacia la nave del Barón usando una vieja furgoneta voladora. Desde el interior de la nave, el villano observa cómo se acerca y se burla de él junto a sus secuaces. Hank entonces toma un lanzacohetes y dispara contra la nave, pero los misiles no logran hacerle daño. Como respuesta, el Barón ordena lanzar varios misiles guiados para destruir la furgoneta. Hank atraviesa la ciudad a toda velocidad mientras intenta esquivarlos. Consigue hacer que 2 de los misiles se estrellen contra un puente, pero todavía quedan otros siguiéndolo. Sin muchas opciones, acelera directamente hacia la nave enemiga y rompe el parabrisas principal justo antes de que los misiles alcancen su objetivo. Los cohetes atraviesan la abertura y explotan dentro de la nave del Barón. Aprovechando el caos, Hank entra y exige que liberen a sus amigos. Pero el Barón responde apuntándole con su arma y disparando directamente contra él. Justo cuando parecía que Hank iba a ser derrotado, otro rayo impacta el arma del villano. Era Lester usando nuevamente la armadura. Poco después, Doug y Jolene también logran entrar en la nave. Lester le dice a Hank que busque a Jane y los demás mientras él se encarga del Barón. Así, Hank, Jolene y Doug recorren los pasillos de la nave buscando a sus amigos, aunque varios secuaces liderados por Biff intentan detenerlos. Durante la huida encuentran las cápsulas de emergencia y descubren que Jane, Stu y Jacob están atrapados dentro de una de ellas. Doug se acerca para ayudarlos, pero accidentalmente activa la cápsula y los 4 salen disparados fuera de la nave. Ahora Hank y Jolene quedan solos, así que deciden dirigirse a la sala de máquinas para desactivar la nave desde dentro. Al mismo tiempo, Lester continúa peleando contra el Barón Blackout usando toda la energía de la armadura. Impresionado por el poder del chico, el villano le ofrece unirse a él y promete entrenarlo para convertirlo en el supervillano más poderoso del mundo. Ese siempre había sido el sueño de Lester. El Barón le asegura que juntos podrían gobernar el mundo sin héroes ni nadie que se interponga en su camino. Sorprendentemente, Lester acepta la propuesta y luego logra desprenderse de la armadura al mantener la calma. Mientras tanto, Hank y Jolene llegan hasta el reactor principal de la nave e intentan desactivarlo, pero Biff aparece para detenerlos. Entonces Jolene improvisa un plan y le pide a Hank que finja rendirse. Hank levanta las manos y aprovecha el momento para lanzar su llave inglesa hacia una abertura del reactor. El golpe provoca un enorme cortocircuito y toda la nave comienza a caer. En medio del caos, el Barón aprovecha para ponerse el casco de la armadura y le exige a Lester que le explique cómo activar sus poderes. El chico le dice que baje la visera y, apenas lo hace, toda la armadura comienza a ensamblarse alrededor de su cuerpo. Poco después llegan Hank y Jolene, pero el Barón usa la armadura para atraparlos con un poderoso rayo. Lester entonces empieza a actuar como si realmente admirara al villano y asegura que siempre soñó con convertirse en su aprendiz. Incluso comienza a hablar de todas las grandes hazañas del Barón, haciendo que la armadura absorba cada vez más energía. Pero de repente, Lester cambia completamente de tono. En lugar de elogiarlo, empieza a decir que todos los fracasos y errores del Barón fueron culpa suya. Esto enfurece tanto al villano que pierde el control de sus emociones, haciendo que la armadura se vuelva inestable. El traje comienza a sobrecargarse y el cuerpo del Barón empieza a deformarse hasta que finalmente la armadura explota, acabando con él de una vez por todas. Poco después, Jane y los demás observan como una pequeña nave sale del interior antes de que todo explote. Dentro viajan Lester, Hank y Jolene, quienes logran escapar sanos y salvos. Al darse cuenta de que todo había sido parte del plan de Lester desde el principio, Hank lo abraza orgullosamente, casi como si fuera su propio hijo. Pero el momento dura muy poco. De repente aparece Biff, quien sobrevivió a la explosión y ahora quiere vengar la derrota del Barón Blackout. Sin embargo, antes de que pueda hacer algo, Jane se adelanta y se encarga de él a golpes frente a todos. Tiempo después, Lester y Hank regresan al trabajo junto a sus amigos, pero ahora las cosas son muy diferentes. Después de todo lo que vivió, Lester finalmente entiende que su verdadero sueño nunca fue convertirse en un supervillano ni en un héroe famoso. Lo que realmente quería era tener una familia. Un saludo para Fiorella y para Anderson.